Buenas, buenas familia, amigos y todos los que nos ven por YouTube y Facebook. Gracias por sintonizarnos, gracias por ser parte del repaso de la lección con su familia, la Iglesia de Revive, y con estos servidores y pues sus pastores y amigos. Aquí el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Pastor Oniel, ¿cómo se encuentra? Muy contento, feliz y agradecido al Señor por todas sus bendiciones y por este privilegio de compartir juntos y enseñar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos con la familia de celebración, así que el pastor estuvo por acá por un tiempito celebrando la graduación de Carolina y estuvimos juntos, la familia. Qué lindo, qué tiempo bonito, ¿verdad? De celebrar los éxitos de nuestros queridos, seres queridos, en buena compañía. Así que estuvimos en un tiempo muy grato y pues acá conoció el pastor el área de Oregon, ¿verdad, pastor? Así es. Estuve disfrutando en familia. Sabemos, hermano, que de las cosas más grandes que Dios nos ha dado y más importantes en la tierra es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Y qué maravilloso, hicimos un reencuentro familiar, estuvieron todos allí, todos juntos, compartimos, como usted dice, pastor, la alegría de un triunfo y una bendición recibida de Dios, como fue el grado de Carolina. Así que bueno, deseamos muchos éxitos y estamos pues contentos con las luchas de nuestros hijos y con los éxitos que tienen. Amén, así es. Para los que no saben, el pastor Oniel es mi suegro, el papá de Carolina. Si no han llevado, ¿verdad? En algún momento hemos hablado anteriormente, pero no queremos asumir que todos ustedes lo saben. Así que, pues, somos familia. El pastor radica en Brandon, Florida, y pues nosotros estamos acá en Oregon, en el área de Kaiser, Salem. Así que nos conectamos por estos medios para poder llevarle el repaso, la lección, y sean todos bienvenidos. Hoy estamos repasando la fe del pacto, que es la lección número 12 de nuestra lección de escuela sabática para el 19 de junio. Ya llegamos a las 12, pastor, ¿puede creerlo? Así es, así es. El tiempo va avanzando rápido, hermano. El mes de junio se está acabando. Ya se nos está yendo, es la verdad, se nos está yendo. Y aquí tenemos un texto principal antes de orar por el repaso. Ajá. Dice así en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá. Así que esperemos que sigamos siendo justos ante los ojos de Dios. Vamos a tener una oración y el pastor va a darnos la introducción. Muy bien. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te alabamos, Señor, porque eres bueno para siempre. Siempre, en todo momento eres bueno. Por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu perdón. Te alabamos por los logros, te alabamos por la sanidad, te alabamos por lo que estás haciendo y lo que has de hacer. Gracias por el tiempo en familia, gracias por la familia espiritual. Te agradecemos también por estos medios que nos permiten llegar a tantos hogares. Permite que sea de gran bendición para los que nos escuchan, nos ven, ya sea por Facebook o por YouTube. Bendice a la iglesia de Revive, Señor, en Kaiser, Oregon. Bendice a la iglesia de Brandon en Florida. Bendice al pastor Oniel, a su familia, a este servidor, Señor. Señor, y te pedimos por aquellos que estén enfermitos, que estén delicados de salud, Señor, que estén batallando contra alguna situación, alguna enfermedad, Señor. Te pedimos que tengas liberación, sanidad con ellos y que puedan ver lo grande que eres tú. Hemos visto de tus milagros y queremos seguir viendo de tus milagros en nuestro pueblo, Señor. Ayúdanos a poder entender más de tu palabra, poder entender más sobre el pacto que tienes con nosotros y lo que quieres para con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La fe del pacto, pastor, cuéntenos. Así es. Bueno, hermanos, vamos avanzando. Hemos avanzado por todos estos senderos y caminos del pacto.
y todavía estamos aquí en este mismo sendero, solo que vamos avanzando diferentes grados, creo yo, como en semanas pasadas nos vimos como el pacto que Cristo hizo con el mismo Abraham, con los sacrificios, se encontró justamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a hablar de esto de la fe, que era un poco distante del pueblo de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que en las discusiones que Jesús tenía con los fariseos, o al revés, que los fariseos tenían con Jesús, Jesucristo nunca les recriminaba que ellos no sabían. Ellos sí sabían, y bastante. Eran unos, sobre todo los fariseos, bueno, y los saduceos, los dirigentes, ellos conocían y sabían bastante. El problema era que aplicaban mal lo que el Señor les había dado. Lo que el Señor les había dado. Por eso le decía, Jesucristo se ponían molestos cuando Jesucristo hacía milagros el sábado. Y entonces él decía que él estaba haciendo un bien, y entonces él decía que no. Y de ahí se agarra incluso hasta muchos hermanos evangélicos para decir que Cristo vino a destruir el sábado, porque incluso él trabajó el sábado, dicen ellos. Pero no es algo que la Biblia dice, ni el mismo Jesucristo. Ahora, pero nos vamos a centrar en lo que es la fe del pacto, la fe y la misericordia. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que ninguno se justifica por la ley. La ley no justifica a nadie, eso lo sabemos. No se dejen engañar de nadie, hermanos y amigos, que la ley no nos justifica. La ley nos muestra el pecado y es necesaria dentro del movimiento de la salvación. ¿Qué es lo que nos justifica? Hay dos elementos, la fe y la misericordia de Dios en final. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Es necesario el arrepentimiento. Para que Dios nos pueda perdonar a nosotros, debemos estar arrepentidos. Eso es algo lógico. Pero no es que el arrepentimiento produce que nos salve, es al revés. Es decir, muchos creen, yo me arrepiento para que Dios me ame. Y no es así. Dios me ama, así no me arrepienta, solo que no me salvo. Si yo no me arrepiento, es decir, si no estoy dispuesto a aceptar. Es decir, cuando yo me arrepiento, reconozco mi falta, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados y mi falta, y con esa fe me aferro al Señor, entonces el Señor me salva. No porque me arrepienta solamente, sí necesito, pero me salva por su misericordia, por su salvación, por su gracia, porque Él quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es realmente lo maravilloso que vamos a estudiar hoy. Es necesario tener fe. Es decir, nuestra confianza y nuestra seguridad debe depender de Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso nos arrepentimos y por eso Él nos salva. Pero es importante que en definitiva nos salva porque Él nos ama. Así que vamos a entrar en algunas cosas en esta lección, pastor, en relación a lo que son algunas reflexiones, vamos a decir así, en términos generales, sobre el Calvario. ¿Qué extractos podemos nosotros sacar de lo que es las reflexiones del Calvario, como lo enfoca el pastor aquí en esta lección? Así es, pastor. Tenemos que reflexionar en el Calvario, ¿verdad? Porque el gran sacrificio de Cristo Jesús nos da, ¿verdad? Nos da el sentido. No podemos estar sintiéndonos con autoestima, ¿verdad?, elevada y querer tener esa estima propia, ese orgullo y poder pretender que estamos entendiendo lo que pasó en el Calvario, ¿verdad? No hace sentido. Tiene que haber llegado esa noción de que nos enamoramos de Cristo Jesús, que entendimos la gravedad del asunto, que entendimos que lo que hizo Él por nosotros, ¿verdad?, es el último acto de amor, ¿verdad?, por nosotros. Ese sentido nos lleva a tener una vida de alabanza, una vida que en completamente sumisión a nuestro Dios porque lo amamos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos, de hecho, todo el evangelio está centrado en esto, ¿verdad? El día que dejemos de predicar la cruz, ¿verdad?, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, vamos a perder el sentido de lo que estamos
predicando y enseñando. Así que esto es el centro de todo, ¿verdad? Pastor, léame rapidito Proverbios 29, por favor. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hace la pregunta. Una pregunta que nos hace analizar, si tú puedes pensar que tú mismo puedes limpiar, o puedes conseguirlo, puedes comprar, puedes adquirirlo, puedes ordenarlo por Amazon Prime, no. ¿Quién puede contestar a esa pregunta? ¿Verdad? No se puede. Es mediante la cruz que podemos llegar al Padre Celestial y entender el amor infinito que Él tiene por nosotros. Mire lo que dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 170 y 171. Y empieza con una pregunta. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso se encuentra en Gálatas. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la cruz que irradia del Calvario, brillando en nuestros rostros, podemos entonces salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Si no hemos entendido esto, si no hemos recibido eso en nuestro corazón, se nos va a hacer muy difícil llevar, ¿verdad?, esta vida de cristiano. Se va a ser muy difícil poder dar testimonio a aquellos que todavía andan en tinieblas, ¿verdad? Esas escenas del Calvario van a despertar en nosotros una profunda emoción que solamente se encuentra en este amor infinito que Dios tiene por nosotros. Las culpas van a ser limpias y no solamente van a ser limpias, vamos a sentir que de verdad pertenecemos, que tenemos una nueva identidad en Jesucristo. Podemos continuar y sacarle una serie completa a las reflexiones del Calvario, pero es lo importante de nuestra jornada, ¿verdad? Como cristianos, entender que es ahí donde encontramos nuestra identidad y nuestra fe en Jesús y su gran sacrificio por nosotros. Y el pacto y ese sacrificio se juntan, ¿verdad, pastor? Así es. Entendemos en la lección. Así es. Hay veces, hermanos, que nosotros no le damos la suficiente dimensión de lo que es el sacrificio. Como tanto se habla de eso, ¿verdad? Que se ve en películas, esto está en los evangelios, se lee por aquí y por allá. Entonces, pero realmente, hermanos, el sacrificio que nosotros teníamos que hacer, el sufrimiento de muerte que nosotros teníamos que sufrir, lo sufrió Jesús. Me acuerdo en este momento una vez, una de nuestras muchachas de la iglesia, adolescente, ¿verdad? En la escuela, había como un grupo de muchachos de esos malos de la escuela que la querían como atacar y eso, ¿no? Ya se sentía insegura. Así que un día ella le comentó eso a uno de sus amigos. Él iba a la iglesia aunque no era un muchacho de la iglesia. Yo, mira, estos muchachos y muchachos me están molestando, cada vez me esperan, cada vez que yo salgo de la escuela. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo cuando salga de la escuela, yo voy a estar allí para defenderte y que, pues, ya tú sabes, no te hagan nada. Cuando ellos salieron, eran como 4, como una avalancha. Y entonces él estaba allí para defenderla. Bueno, no, ¿qué te pasa con ella? No, 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 no. Entonces dice que agarraron esos 4 muchachos, lo golpearon a él, lo reventaron todo y lo dejaron del hospital. A ella no le hicieron nada, a ella solamente lo que hicieron fue empujar, ella se cayó, pero no le hicieron nada ni le golpearon nada. Ella la empujaron, vete para allá, que la cosa no es contigo, sino con él entonces ahora. Y aquel muchacho, bueno, él se salvó, pero él estuvo herido en el hospital mucho tiempo. El problema que yo quiero relacionar con esto, hermano, es cómo se sentía ella. Ella no le había pasado nada físicamente, solamente fue un empujón. Pero ese día que yo fui a esta casa de esta hermana, la hermana lloraba y decía, ay, mi hijita, yo no sé qué le pasa a mi hijita. Y ella lloraba y estaba triste. ¿Y sabe qué era lo que ella decía? Por mi culpa. Si yo no le digo a él que me va a defender o que por lo menos que eso me estaba pasando eso, a él no le pasa eso. Pero él por irme a defender, lo agarraron, lo rompieron, lo reventaron,
lo hicieron y lo dejaron ahí tirado. Ella lloraba y estaba triste. Ella lo dimensionó de una manera y Dios mío, yo traté de ayudarle allí lo más que pude. Pero lo que quiero decir, hermano, léame, pastor, 1 Pedro 1, 18 y 19. El grande sacrificio que Dios Jesucristo hizo por nosotros. Léamelo, por favor. Así dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. Fuimos nosotros como rescatados de nuestra vana manera de vivir. Yo quiero resaltar, además de estas dos cosas, de lo que le he dicho, dos cosas más. Número uno es el sentido de rescate. Lo estudiamos bien en una de las lecciones pasadas. Ese sentido de rescate era cuando una persona se utilizaba en esa época más. Cuando una persona, por cuestiones económicas, tenía que vender su posesión, o si no podía pagar la deuda y no tenía con qué pagarla, en última instancia, él se quedaba de esclavo, o incluso con su familia, su esposo y sus hijos, trabajándole a esa otra persona para pagar como esclavo. Y entonces había un familiar que tenía el dinero, entonces él lo rescataba, es decir, le daba ese dinero que él debía y lo sacaba de allí. Eso era el rescate. Eso fue el rescate que Cristo pagó, pero lo pagó a costa del sacrificio, de su muerte, ¿verdad? Eso es bien importante. Debemos dimensionar eso, hermano. Nunca nos olvidemos de esa parte. Número uno. Número dos. Dice, de vuestra vana manera de vivir. Me gusta mucho, hay una epístola en Efesios del apóstol Pablo que también menciona este mismo sentido. Antes de ustedes haber recibido a Jesucristo, antes de ustedes haber recibido el poder del Señor, ustedes estaban perdidos en hábitos y malas maneras de vivir. Pero ahora que tenemos a Cristo, que nosotros nos hemos arrepentido y Él nos ha perdonado, ahora Él nos transforma nuestra vida y nuestro corazón. El que antes robaba, dice, ya no robe más. El que antes hurtaba, no lo haga. Si nosotros, eso quiere decir el rescate de nuestra mala manera de vivir, porque el pecado, eso es lo que nos dice. Ahora, fíjense ustedes, con la ayuda de Dios, apreciados amigos y hermanos, nosotros debemos pedirle eso al Señor. Eso es lo que es el pacto y el sacrificio. Señor, ayúdame, perdona mis pecados, ayúdame a salir de mis malos hábitos, de mis malas cosas. ¿Y qué creen ustedes que el Señor hace? Pues sencillamente nos transforma y nos dará una nueva vida. Porque como dice, quiero terminar esta parte diciendo, como dice el apóstol en Romanos 6:23, este versículo que lo conocemos de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Es decir, nosotros sin Cristo Jesús, pues sencillamente estamos perdidos. Y el otro versículo que quiero dimensionar es lo que dice 1 Juan 5:11, ¿verdad? Dice, Dios nos ha dado la vida eterna. Y sigue diciendo más adelante, esa vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, apreciados, ahí está el pacto y el sacrificio. Él vino porque le hizo un pacto con Dios y en las celestiales para rescatarnos a nosotros, que estamos perdidos en problemas de pecados y todas estas dificultades. Pero si nosotros sencillamente nos arrepentimos, buscamos al Señor, de lo seguro que Él nos dará una nueva vida y tendremos un nuevo corazón. Así que, pastor, hay otro aspecto más que habla de la fe del pacto. Es la fe de Abraham. La fe de Abraham. La fe de Abraham. Vamos a ver la primera parte, continúa con, el pastor va a continuar, pero hay un texto clave que es profundo, es sencillo, corto, pero muy profundo. Lo hemos tocado en
en repasos anteriores, pero es necesario que lo volvamos a leer. Génesis 15:6, pastor, ¿me lo puede leer? Él dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así es. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó y le fue contado justificado, ¿verdad? En ese momento. Este contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande, ¿verdad? Es la fe que tuvo Abraham. Pero realmente se le conoce a Abraham por la fe, la obediencia, ¿verdad? Esos actos que tuvo, pero la verdad que no fue perfecta la vida de Abraham. No fue perfecta y no fue una obediencia perfecta. Pero a pesar de que demostró debilidad, a pesar que cometió errores como usted y como yo, Dios lo vio justo. Dios lo vio justo. Al verlo, a él veía a un hombre justo y lo declara el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, ahora mismo quizás estás pensando, me falta la fe, me falta. A veces trato de resolver por mis propias acciones, mis propias maneras, como yo sé resolver los asuntos para tratar de llegar a X o Y solución, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. Si volvemos a acudir a Dios, nos arrepentimos, pedimos disculpas, volvemos a Él y queremos que Él el que tome la cuenta. Y aunque hicimos todo, aunque enredamos todo el problema, aunque a veces expandimos y hacemos un problemita pequeño, a veces lo hacemos mucho más grande, Dios nos ve justos y nos saca del hoyo, nos saca del, porque así es Él, así es el amor de Dios. Por la fe que renuncia a toda confianza propia, ese tipo de fe. Amén. La que renuncia a la confianza propia, el necesitado o la necesitada, usted y yo, suplicando aferrarse a un poder infinito, un poder que no se desgasta, un poder que no se acaba, ¿verdad? A someterse directamente, decir, no puedo ser yo, estoy en tus manos, ¿verdad? Ahí conocemos, ¿verdad? Que esa fe se pone en acción y Dios hace lo extraordinario. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar la fe sencilla del tamaño de un grano de mostaza a la que uno renuncia al yo y dice, es el gran yo soy el que me va a librar, ¿verdad? Ese es el tipo de fe, ese es el tipo de fe que debemos acudir. Esa fe que demostró Abraham, que aunque cometió sus errores y aunque usted esté cometiendo errores, es tiempo de reconocer que no puedes hacer más nada. Ya tienes que dejarlo en las manos de nuestro Dios. Y esto tiene otra parte, no quiero abundar más para que el pastor pueda darle la segunda parte de la fe de Abraham. Siguiendo en esa misma tónica que dice, y le fue contado, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Sabemos que Abraham fue el principio, el originador del pacto, no el primero, porque Dios hizo un pacto con Adán y hizo un pacto con Noé. Y luego salió el pacto con Abraham, del cual nos fijamos más porque fue el padre del pueblo de Israel. Ahora, dice que Abraham creyó. Muchos dicen, no, eso es de lo antiguo, eso no es por fe, sino por obra. Pero dice que la Biblia que Abraham creyó y fue el padre de la fe, como usted decía, pastor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Entonces, sí tenía fe, sí había fe. Solo que vean otros instrumentos como era el sacrificio. Pero lo importante de la fe y cómo Dios tiene en cuenta el sacrificio de su hijo. Una vez iba yo cuando estaba estudiando en la Universidad de Medellín, iba a hacer una diligencia porque necesitaba ir a buscar una parte de nacimiento a un lugar, a un pueblo. Y a ese pueblo, ahí estaba un muchacho que vivía en ese lugar, y él al saber que yo iba para allá, me llamó y dice, no, yo ya vivo, tú puedes allá a mi casa, nosotros tenemos una panadería y un restaurante, y yo le describo a mi papá, y él te va a ayudar, él es amigo de la secretaria y del alcalde, de todo el mundo, y en un día tú te sacas eso. Yo pensaba hacer eso en 2 días. Yo me acuerdo que yo llegué allí, digamos temprano, yo esperé que amaneciera y fui y le toqué la puerta. Y me abrió la puerta el señor.
una panadería, y ellos comienzan temprano a hacer sus cosas, pero no abren el negocio, sino hasta las 8 de la mañana. Y cuando él me ve a mí, así como, ¿quién es este? Yo le dije, buenas tardes, buenos días, le dije, el señor fulano, sí, sí, pues, yo le mencioné el nombre. Y yo le dije enseguida, vengo en nombre, y le di el nombre del hijo. Vengo de Medellín, y él te mandó esta carta. El tipo llega ahí sin mandarme a pasar, me abrió mi papá, recíbeme a este muchacho, ayúdame con lo que tú puedas, esto, y yo, pasa. No me dijo más nada. Fulana, dale desayuno aquí a fulano. ¿Y quién es él? No, 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 es un amigo, él viene de Medellín, un amigo de fulano, del hijo de nosotros. Y ya entré en total y entera confianza, sin conocerlo. Gracias a que, ¿verdad? Pues su hijo me envió una carta y el papá me ayudó. No, ya voy para allá, eso lo resolvemos esta misma mañana. Esta noche te voy otra vez de regreso para allá para que tú no pierdas clase. Entonces, esa es la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros creemos en el Señor y, como dice, nos es contado por justicia. Es decir, como usted decía, no por mi sabiduría, no por mi propio yo, no porque yo pueda, sino porque Dios es el poderoso, ¿verdad? Porque se llama entonces en términos un poquito más profundos de la Biblia teológica, dice, Dios me imputa su justicia. Cuando yo voy al Señor, a Cristo, a Dios el Padre, y le digo, Señor, yo te pido estas cosas, transforma mi vida, guía a mi familia, cualquier petición que yo me arrepiente delante del Señor. Por eso las cartas que nosotros representamos es, yo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Y Él no me va a ver a mí mi pecado, ni mi error, va a ver es a Cristo. Su justicia de Cristo va a estar conmigo y entonces Cristo me limpia y me perdona. Ese es un aspecto realmente maravilloso, cómo opera el Señor. Pero nosotros, apreciados, necesitamos hacer el procedimiento con fe, ¿verdad? Necesitamos hacer el procedimiento con fe, que es un aspecto realmente maravilloso. Fíjense, dice aquí, la justificación por la fe, sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos. No, yo tengo fe y fe. Sí, tenga fe, es necesario. Pero la fe no nos hace justos. La fe es el vehículo por el que obtendremos el don de la justificación. Yo creo en que Dios me va a justificar, me va a perdonar mi pecado y me va a ayudar a no cometerlo más. No es que no, Dios me perdona, Dios es amor y lo hago hoy y ya me arrepentí, me voy voy a hacer esto y otra vez Dios me perdona porque Dios es amor. Mira, tenga cuidado, a veces muchos juegan con esa misericordia del Señor. Pero lo cierto del caso es, hermano, si usted o yo, como en plenitud de fe, en plenitud de conciencia, nos acercamos al Señor a pedirle por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros hijos, por mi vida, Señor, ayúdame a llegar al cielo, dame tu poder, ayúdame a vencer este problema que yo tengo. El Señor nos dará su bendición, nos perdonará también nuestros pecados, nos ayudará a tener una mejor vida, nos bendecirá a nosotros y a nuestra familia y nos ayudará, ¿verdad?, en nuestro camino hacia la patria celestial. Hay otros aspectos, pastor, en relación a la fe, a la relación al pacto. Este es un aspecto tan hermoso como son las promesas del Señor, ¿verdad? Y las promesas están ahí. Las promesas son para eso, para buscarlas, y el Señor a veces le reclamamos las promesas a Él. ¿Qué podemos hablar aquí, pastor, de las promesas del Señor? Así es, tenemos que arraigarnos a esas promesas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de promesas estamos nosotros, verdad, arraigados? Estamos colgándonos de esas promesas para seguir nuestro diario vivir. En la lección nos habla de una historia sobre un monje apologista, ¿verdad? Católico, que al momento de agonizar, ¿verdad? Él predicó toda su vida, predicó sobre la justificación por la justicia imputada, que es diferente a la justicia por la fe, ¿verdad? Entonces, mientras agonizaba en su lecho de muerte, le trajeron los crucifijos, los santos, los méritos y todas las cosas que este hombre había hecho, ¿verdad? Como si eso lo hubiese podido comprar, ¿verdad? Salvación.
lo hubiese ayudado a arraigarse a la promesa. Pero en ese momento, él cae en su noción y dice, llévenselo. Dice que creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Y llega, en ese momento llega a confiar, ¿verdad? Nosotros no tenemos que esperar hasta nuestro lecho de muerte para poder asegurarnos de que los méritos están en Cristo Jesús. Nosotros podemos descansar en sus promesas hoy. Podemos descansar en sus promesas hoy cuando estamos con energía, cuando estamos con salud, cuando estamos trabajando, cuando estamos laboreando, cuando estamos gozando en nuestra armonía con la familia y amigos. Pastor, yo quiero que me lea Mateo 11:30 porque este es un texto que nos hace descansar en promesas. Déjamelo ahí, por favor. Dice, le voy a leer el 29 también, pastor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Descansa en Jesús. Cristo Jesús nos facilita el camino, nos facilita la carga. ¿Sabes lo que es el yugo, verdad? El yugo que le ponen a los bueyes para que lleven la carga ahí en el ganado y en todo el ganado y que lleve toda la carga, ¿verdad? Como animales fuertes, ¿verdad? Nosotros no tenemos que llevar ese yugo. Jesús nos relaja eso, nos quita ese peso. Es como cuando usted sabe que tenía que hacer un trabajo bien fuerte y le dicen, te dice tu amigo, no te preocupes, yo acabo de completar tu jornada y puedes estar tranquilo y seguir hacia adelante. Y sabes que también te van a pagar por el día de hoy. Uf, qué relajo, ¿verdad? Que descanso. Se relaja completamente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos da más promesas. Podemos encontrar cómo la justificación nos da paz en Romanos. También nos puede dar la experiencia que podemos traer en Cristo, en Filipenses. La bondad que podemos adquirir y descubrir, degustar por medio de Dios. Lo podemos encontrar en Salmos 34:8. Y le puedo dar otras, ¿verdad? Pero la realidad es que en primer lugar Dios lo hace porque acepta como perfección nuestras oraciones sinceras y nuestros esfuerzos para alcanzar, escuche bien, madurez espiritual. Entonces, esto es un día a día, hermano. Tenemos que seguir trabajando en esta fe. Esto es una cosa que necesitamos cultivar. El sentido de plantar, cultivar, es algo que Jesús utilizó para muchas ilustraciones, ¿verdad? Y es algo que a Dios le gusta mostrar por medio de su palabra, porque nosotros vamos cultivando con Él. Dependemos de Él, ¿verdad? De esa gracia infinita, ¿verdad? Dependemos de Él, pero nosotros hacemos nuestra parte para cultivar esa bendita gracia, esa bendita fe que tenemos por medio de Cristo Jesús. Dios dice aquí en un libro que se titula Windows in His Saving Grace. Dice, en tercer lugar, Dios actúa con tanta confianza porque en el análisis final no es en nosotros donde el Padre se centra, es en la justicia del manto de Cristo que nos cubre. Amén. Imagínense. Amén. Ahí está el manto de Cristo. Y volvemos, sin Cristo, esto no hace sentido, hermanos. Es Cristo, 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 y no podemos dejar de predicar a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Pastor, necesitamos concluir esta lección, este repaso. Así que llévenos ahí a la línea final. Yo quiero hablar de tres aspectos, pastor. Antes, voy a mencionar algo y después puedo pedir el favor que usted me lea un versículo. Usted hablaba de que la fe necesita ser madura o debemos ir madurando, ¿verdad? Comenzamos en el evangelio y poco a poco vamos madurando. Y hay muchas cosas que de repente, cuando recién nos bautizamos, es como un bebé espiritual y comenzamos un proceso.
pero dice aquí la nota, una de las notas del viernes, dice, luego hay aún otra obra que debe ser hecha en esta naturaleza progresiva. Te hablaba que iba poco a poco, progresiva. Y la frase que quiero mencionar, porque este mensaje es selecto, el alma debe ser santificada por la verdad y también se logra por la fe. Y es sostenida por la gracia de Dios. Noten ustedes que es un equipo. No solamente soy yo solo, Dios no me deja solo, ¿verdad? Pero Dios sí me dice, tú tienes que hacer una parte. Tú tienes que hacer una parte, mi hermano. No que Dios me salva así. Tú necesitas tener fe y aferrarte a sus promesas. Y querer. Porque Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Sabemos que Él nos da la libertad o lo que se llama el libre albedrío. Entonces, el alma debe ser santificada por la verdad. Y si sabemos el concepto de lo que es la santificación, ¿verdad? No es que sea, como usted mencionaba ahora rato, que no tenga pecado, porque nosotros el pecado se va a terminar definitivamente el día que Cristo venga y nos levante transformados. Pero santificación quiere decir irnos apartando de lo malo. Ese es el proceso. Desde el momento en que yo decido seguir a Cristo, comienzo el proceso de santificación. Con errores, con dificultades, ¿verdad? Pero no con excusas para volver a pecar, sino que el Señor me va haciendo más puro. Lo que antes hacía ya no lo hago y tengo esa conciencia y voy siguiendo hacia adelante hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Punto número 1. Punto número 2. Ahora sí, léame por favor el libro de Santiago 2:17. Me gusta lo que dice Santiago porque es como una discusión que había ahí en ese sentido. Dígamelo. Así es. Santiago 2:17 y 18 dice de la siguiente manera: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta, es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Muy bien. Sencillo, sencillo. Si yo busco las obras, o si yo creo que las obras me van a salvar, eso es incorrecto. Entonces, si bueno, yo le llego a usted, al pastor, le digo, pastor, ¿quién es por ahí que le construye una iglesia y los que tienen dinero? Y el pastor contento. Así, construyeme aquí, vamos a hacer una escuela, vamos a formalizar tal cosa. Entonces, muchos creen que haciendo cosas y cosas y cosas, ya usted va a ganar la salvación. Ahora bien, necesitamos tener la fe, que es la principal, y la gracia de Cristo, que es la que nos transforma. Cuando nosotros tenemos la fe, entonces sí, podemos producir buenas acciones. No es que yo voy a hacer las buenas acciones para tener fe, no, es al revés. Yo tengo la fe, yo creo en el Señor, me entrego a Él, y ese proceso me da esa entrega o esa relación con Cristo, entonces me da a mí, ¿verdad? Mi santificación o el proceso de la salvación. Como le digo, ¿verdad? Que es el equipo. La fe que yo tengo en Dios, número 1. Número 2, ¿verdad? La gracia de Cristo, ¿verdad? Y haciendo eso, encomendando al Señor siempre eso, entonces voy a tener buenas obras. Es decir, una persona, un cristiano que tenga fe en el Señor y que por la gracia de Cristo sea transformado, naturalmente, sin esfuerzo, le van a salir buenas acciones. Buenas acciones. Dios le va a dar el poder para vencer el pecado, para vencer un vicio, para vencer un problema que tiene o que usted tenga o que yo tenga, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Así que esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. Finalizo diciendo esto, hermano. Cuando nosotros de forma sincera vamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor nos da las fuerzas para vivir. Nos da su paz, como usted decía ahora. Porque qué cosa más grande es que a veces uno cometiendo pecado se siente tan asfixiado, y cuando Dios lo limpia y uno se arrepiente y Dios lo limpia, entonces le da a uno un nuevo corazón. Entonces, de esa manera,
nosotros nos vamos a ir capacitando y vamos a estar viviendo en nuestra iglesia, viviendo en nuestro hogar, en familia o donde estemos, con un corazón amable, con el deseo de hacer su voluntad y preparándonos siempre para ir hacia el cielo. Así que, apreciados hermanos y amigos jóvenes, que Dios nos bendiga y que cada día tengamos su gracia, tengamos su poder y que nos ayude a tener la fe suficiente para avanzar hasta llegar al reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén, así es. Qué manera de poder concluir. Gracias, pastor, una vez más. Gracias por su sintonía, hermanos. Nos está viendo por Facebook los sábados a las 8:30 en vivo y se queda grabado en la página de la Iglesia de Revive, acá en Kaiser, Oregon. O nos puede ver en YouTube, en la página de este servidor, Pochi Montes. Ahí nos busca y nos encuentra, ¿verdad? Entonces, el pastor Oniel González también tiene un canal muy interesante que los invito a que se suscriban y vean el material que tiene el pastor para la familia y para inspiración, para que ustedes puedan gozarse y seguir, ¿verdad?, creciendo en esta fe que nos une. Muchas gracias, pastor, por su facilitación y su conocimiento aquí esparcido con nosotros. Le pido que por favor una vez más nos concluya con una oración. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Sentimos agradecimiento y gratitud en nuestro corazón por tu amor, por el sacrificio, porque nos has amado antes de que nosotros te amáramos. Nos has buscado para darnos una vida nueva, para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros hijos, nuestros hogares. Y te pido, Señor, una bendición grande nuevamente para cada uno, por tu iglesia, para cada amigo y hermano que está viendo esta lección, esta clase bíblica. Que tu bendición sea sobre cada uno, Señor, y que en este momento tus bendiciones de amor, de esperanza, de fe y de salvación pueden llenar nuestro corazón y seguir hacia adelante hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, que tengan un excelente día y sigan con nosotros en el nombre del Señor. Amén.